Bendiciones. Cada día es una gran oportunidad de seguir escudriñando la palabra del Señor para recibir dirección, como constantemente lo refiero. En esta tarde quiero que hablemos y meditemos acerca de lo que le he llamado un cristiano definido. Qué maravilloso es encontrar personas que no solamente se dicen cristianos, sino que su comportamiento da testimonio de su fidelidad hacia Dios, del amor al prójimo, en su momento el amor a los enemigos, y que cada día buscan ser esa luz y esa sal a lo cual hemos sido enviados. Entonces, quiero comenzar en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 16, en la Nueva Traducción Viviente. Nos dice: ten mucho cuidado de cómo vives. Mira la exhortación. Ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen. Mira qué maravilloso. Dice entonces, el tener cuidado de cómo se vive. Recordemos que mucho más que las palabras son las acciones. Y dice la palabra del Señor que tenemos una gran nube de testigos, ¿verdad? Que todo el tiempo están observando nuestras actitudes, nuestras acciones. Y dice también, ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Yo me referiría en su momento a lo que modelamos, ¿verdad? A lo que las personas que están a nuestro alrededor o el prójimo ven acerca de nosotros. Dice, mantente firme en lo que es correcto, por el bien de tu propia salvación y dice la de quienes te oyen. Entonces, si hablamos de una persona definida, lo habla el diccionario, lo dice, una persona definida es aquella cuyos pensamientos, sentimientos, actitudes, hábitos y conducta persisten a lo largo del tiempo en distintas situaciones. Mira lo que nos dice. Sus pensamientos, sus sentimientos, sus actitudes, sus hábitos y propiamente su conducta no cambia. No se acomoda al entorno o al momento, sino mantiene una actitud definida. Dice entonces, una persona definida es aquella cuyos pensamientos, sentimientos, actitudes, hábitos y la conducta persiste a lo largo del tiempo en distintas situaciones. También se dice, es aquel que hace lo que dice y vive lo que dice. Mira qué interesante. Características de una persona definida. Mira qué interesante. La primera característica es honestidad. La honestidad es un valor importante en la Biblia. La palabra de Dios nos enseña a no mentir ni engañar a los demás, sino a hablar con la verdad en todo momento. Mira esto, qué interesante. Nuevamente, que una persona definida tenga una de estas características, que es la honestidad. No miente, no engaña y por supuesto siempre habla con la verdad en todo momento. Estamos hablando de las características de una persona definida. Otra característica es la fidelidad. Dice, la fidelidad se refiere a ser leal y comprometido en nuestras relaciones y en nuestra fe. Mira, dos cosas importantes. Para comenzar, dice, es un valor importante. ¿Sí? La fidelidad se refiere a ser leal y comprometido en nuestras relaciones y nuestra fe. En la Biblia se nos llama a ser fieles a Dios y a nuestra pareja. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, hablando de la fidelidad. Ahora bien, otra de las características de una persona o de un cristiano definido es la compasión. Ser compasivo es tener empatía y mostrar amor y comprensión hacia los demás. Miren, interesante. Lo primero, nos dice, es tener empatía. Esa relación, mira esto, yo he sido bendecido, lo digo todo el tiempo, con esos grandes amigos de meses, hasta un año, 2 años, que muchas de las veces sin conocerme, me saludan, en su lenguaje me dirigen algunas palabras, se sonríen, aún sin conocerlos. Y eso es tener literalmente empatía, ese acercamiento hacia las personas.
Dice entonces, ser compasivo es tener empatía y mostrar amor y comprensión hacia los demás. ¿Cuántas veces anhelamos ser comprendidos? Pero ¿comprendemos nosotros a los demás? Mira qué interesante, leía una anécdota acerca de una persona que se comunica por teléfono con su mejor amigo y le pregunta cómo está, y él le dice, mira, estoy pasando problemas, tengo dificultades, en fin, tantas cosas, y este amigo le dice, ¿puedo llegar a verte? En el tiempo estipulado llega, y al momento de estar con él, mira qué impactante, le escucha, ¿sí? Llega el amigo a la hora convenida y escucha a aquel y comienza a contarle todos sus problemas, sus dificultades y todo lo demás. Pasado ese tiempo se va, ¿sí? Y en algún momento esta persona sabe que ese amigo que le visitó y que fue a escucharle y que le dio ese respaldo en su momento estaba padeciendo un cáncer terminal. Y en su momento falleció. Y esta persona dice en su momento, él llegó a mi casa, ¿sí? A escucharme. En ningún momento me preocupé por preguntarle cómo se sentía, porque yo estaba centrado en mis necesidades y en mis problemas. Y él, a pesar de la dificultad del proceso que estaba pasando, me escuchó. Como ese gran amigo ahora me ha enseñado que más que pensar como prioridad en mis problemas, decía esta persona, debo de estar dispuesto a ser de respaldo y escuchar las necesidades de los demás. Mira qué interesante. Entonces, hablando nuevamente de las características de un cristiano definido, es la compasión. También nos dice, la compasión es un reflejo del amor de Dios y es una parte importante de la integridad. Mira qué interesante. Lo primero, el reflejo del amor de Dios. ¿Cuánto necesita, la palabra lo dice, la creación, la manifestación de los hijos de Dios? Realmente conocer a un hijo de Dios. No porque se diga solamente cristiano, sino porque realmente sus acciones reflejan que está en todo lugar, que tiene compasión. Y no, mira, prefiero en su momento no confundir lo que es la compasión con la lástima. A veces se siente lástima. No es así. La compasión es el ponerse en el zapato de la otra persona, ponerse en su lugar y estar dispuesto a ayudar y a respaldar. Esta es una de las características, nuevamente, del cristiano definido. Otra de las características, la humildad. Mira lo que nos dice. La humildad es reconocer que no somos perfectos y que necesitamos la ayuda de Dios y de los demás. Nunca se nos olvide que somos parte, para comenzar, de una familia. Somos parte de una sociedad. Y como cristianos, gloria sea al Señor, tenemos una relación con Él. Somos hijos de Dios, de Jehová el único Dios. Entonces debemos de entender, yo lo digo de esta manera, que sin Dios nada podemos hacer. Dios, lo pienso de esta manera, sin mí sigue siendo Dios. Yo sin Él no soy nada. Y se necesita realmente humildad para reconocer, como nos dice, que no somos perfectos. Todos cometemos errores, caemos, nos resbalamos o nos tiramos en algunas ocasiones. Y siempre viene a mi mente, en esta área de humildad, cuando Jesús le decía a la mujer, o a los hombres que acusaban a la mujer en adulterio, quien esté libre de pecado. Mira qué interesante reconocer que no somos perfectos. Por supuesto, no es la excusa para seguir pecando, pero sí la gran oportunidad para dejar el pecado. ¿Sí? Y nos dice entonces, la humildad es reconocer que no somos perfectos y que necesitamos la ayuda de Dios, por supuesto, y también de los demás. Es un ingrediente clave de la integridad, la humildad hablando, ya que nos ayuda a mantener una perspectiva adecuada de nosotros mismos y a evitar la arrogancia y el orgullo. Mira qué interesante. Lo primero, dice a evitar la arrogancia, pero nos dice mantener una perspectiva adecuada de nosotros mismos. Dice la palabra que no tengamos pensamientos mayores de los que somos. Yo lo digo de esta manera. No somos más que nadie, tampoco menos que nadie. Estamos al nivel. Entonces, el cristiano definido tiene como características la humildad. Luego de esto, es auténtico. Mira qué interesante. Ser auténtico significa ser fiel a uno mismo y a los demás. No actuar por conveniencia. Mira, esta es una condición bastante controversial para mí, ¿verdad? Cuando se cambia la actitud, de repente, no te conozco,
pero de repente cambia una actitud de acercamiento y de cariño y de todo eso. Yo digo, ¿cuáles son realmente las intenciones? Porque cuando se busca y se necesita, se tiende a cambiar, ¿sí? Mientras que en todo momento, cuando estamos bien sin necesidad, se sigue siendo la misma persona. Entonces, ser auténtico significa ser fiel a uno mismo y a los demás. Es decir la verdad, ser honesto y transparente en todo momento, en todo lugar. Qué interesante que nos puedan ver, tanto en la casa de Dios como en la calle, en el trabajo, en la empresa, actuando de la misma manera, siendo como se es, como un hijo de Dios, honrado, honesto, definido y en este caso, auténtico. La Biblia nos llama a ser auténticos y a no ser hipócritas. Mira qué tremendo es esto. El ser auténtico, nuevamente, es ser fiel en nuestras actitudes y nuestras acciones todo el tiempo. Decir la verdad, ser honesto y transparente, que todos puedan ver a través de nosotros sin conflicto alguno. Entonces, la Biblia nos llama a ser auténticos y a no ser hipócritas. Otra de las características del cristiano definido es la generosidad. Ser generoso significa ser dadivoso y compartir con los demás. Mira qué maravilloso es. Entonces, es ser dadivoso, dice, y compartir con los demás. La generosidad es una expresión del amor de Dios y es una parte importante, nuevamente, de la definición y la integridad. Cuando se tiene la oportunidad, mira eso, me apasiona, hace unos momentos hablábamos de esto. Dice la palabra del Señor que cada uno dé conforme a lo que dispuso en su corazón, no por necesidad ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. No es sencillo, lo tomo de esta manera, no es la cantidad, sino la disposición. Y esto es interesante porque recordemos lo que Jesús decía de la viuda. Ella dio más, mira esto, 2 blancas, dice, en nuestro medio serían 2 monedas de 10 centavos. 20 centavos echó en el lugar de las ofrendas. Y Jesús dice, esa viuda dio más porque dio todo su sustento. Mientras que los demás dan de lo que les sobra. Mira qué interesante. Entonces, la generosidad es importante. Dice, la generosidad es una expresión del amor de Dios y es una parte importante de la integridad. Nuevamente, otra de las características del cristiano definido es el perdón. Y aquí me gustaría que hiciéramos un énfasis. El perdón es una de las virtudes más importantes en la Biblia. En Mateo 6, 14 al 15 se nos dice que si no perdonamos a los demás, tampoco Dios nos perdonará a nosotros. Hay una expresión, o había una expresión, espero que ya haya caducado, que en su momento se decía, yo no te puedo perdonar porque el único que perdona es Dios. Mira qué excusa. Dios nos ha dado la oportunidad, si reconocemos el amor y el perdón de Dios, de actuar de la misma manera. No importa, lo digo de esta manera, la agresión en su momento. No importa realmente la actitud, sino realmente la actitud del cristiano definido, que es el perdón. Entonces, en Mateo 6, 14, 15 se nos dice que si no perdonamos a los demás, tampoco Dios nos perdonará a nosotros. Lucas 6, 37 se nos dice que debemos perdonar para que se nos perdone. Ahora escucha esto. Para ser perdonadores en la vida diaria, debemos estar dispuestos a dejar ir el resentimiento y la amargura hacia los demás. Mira lo que provoca el resentimiento y la amargura. Son esas actitudes que en su momento desfigura a la persona. Recuerdo esa anécdota de el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿verdad? Los 2 personajes. Uno es una persona muy sabia, inteligente, que actúa y hace. El otro es un monstruo. ¿Cuántas veces en su momento, por la falta de perdón, venimos a actuar de esa manera? Entonces, para ser perdonadores en la vida diaria, debemos estar dispuestos a dejar ir el resentimiento y la amargura hacia los demás. Incluso cuando nos han hecho daño.
Debemos estar dispuestos a perdonar sin esperar que la otra persona se disculpe o cambie su comportamiento, y hacerlo con amor y compasión. Mira qué interesante. Disposición a perdonar sin esperar que la otra persona se disculpe o cambie su comportamiento, y hacerlo con amor y compasión. Mira qué interesante. Entonces, hablando en esta tarde de las características del cristiano definido, es el perdón. Y hablando que el perdón lo dice, mira qué interesante. Para ser perdonadores en la vida diaria, lo vuelvo a leer nuevamente, debemos estar dispuestos a dejar ir el resentimiento y la amargura hacia los demás. ¿Sabes? El primero que sufre con respecto al resentimiento y la amargura es aquel que la tiene. Mira, aconseja la palabra del Señor que no brote una raíz de amargura que puede contaminar a muchos. Pero aquel que sufre es aquel que mantiene el odio y el resentimiento y la amargura en su corazón y no suelta. Y sigue recordándose. Mira qué tremendo es. Es que me hicieron hace 20, 30 años y seguimos con lo mismo. Que su momento es la excusa para actuar mal, para desquitarse, e inclusive lastimar a quienes no tuvieron la culpa. Debemos meditar acerca de esto. Mira esto. Entonces, dejar ir el resentimiento y la amargura. Recuerdo ese momento maravilloso cuando Dios me hizo pasar por una prueba especial. Porque me decía, está pasando que hay momentos que te levantas tan alegre, tan feliz, y de repente te enojas o de repente te entristeces, cambia tu carácter. ¿Qué está pasando? Yo le decía que no lo entendía y me dice, sabes, necesitas perdonar. Y pasó un proceso bastante hermoso para mí, porque me decía muy bien, toma una hoja de papel y un lapicero y recuerda hasta donde tengas memoria. Mira qué interesante, a los 5 años. Y desde ese momento empieza a recordar a todos aquellos que te hirieron y te lastimaron por nombre. Mira, esto fue interesante. Cuando venía un nombre a mi mente, Dios ponía ese nombre en mi corazón, me recordaba el hecho, la agresión, el momento difícil, ponía el nombre y no era tan fácil. Y el Señor me decía, vas a recordar a la persona, el hecho, y vas a perdonarlo de corazón. Mira qué interesante. No fue fácil, por supuesto. A los 5 años, a los 7 años, a los 10 años, muchas veces familia, personas cercanas, habían causado daño. En su momento se cree que cuando uno es pequeño se le olvidan las cosas, pero no es así. Ahí se mantienen y nos traen resentimiento y amargura durante muchos años. Entonces, desde que tenía 5 años, comencé a hacer ese listado, la lista negra. Y al momento de recordar el nombre de las personas, recordaba el hecho, era doloroso, pero qué hermoso era decirle, te perdono en el nombre de Jesús. E irle soltando uno por uno. Mira qué interesante. Cuando terminé, mira esto, me dice, ahora vamos al otro lado. Ahora tienes que hacer memoria nuevamente desde donde recuerdas a quienes lastimaste o heriste. Y les vas a pedir perdón. Mira qué interesante. Porque entonces comencé también con esa lista. Y yo decía en mi corazón al momento que venía el nombre de la persona, perdóname en el nombre de Jesús. Sabes, para comenzar, los primeros en la lista eran mis padres. Y qué maravilloso fue ponerme a cuenta en ese momento, porque, sabes, descansó mi corazón. ¿Sí? Te pido perdón, le decía a mis padres, porque les deshonré. Con mis actitudes, con mis pensamientos y mis acciones les deshonré. Y así fue con todas las personas que venían a mi mente. Y realmente fue un descanso maravilloso. Entonces, hablando del perdón nuevamente, necesitamos dejar ir el resentimiento y la amargura hacia los demás, incluso cuando nos han hecho daño. Debemos estar dispuestos a perdonar sin esperar que la otra persona se disculpe o cambie su comportamiento. ¿Sabes qué interesante? Porque las actitudes son personales. Si en su momento le perdonamos, mira, podemos descansar. ¿Sí? Perdonar y pedir perdón es un descanso maravilloso, aun cuando la persona no cambie, aun cuando la persona siga actuando. Por supuesto, orar e interceder para que Dios toque su corazón y cambie. Debemos estar dispuestos a perdonar sin esperar que la otra persona se disculpe o cambie su comportamiento. Perdón. Y a hacerlo con amor y compasión. Mira, ¿sabes qué me ha ayudado a mí en ese proceso del perdón?
En ese momento cuando fui confrontado con todas mis actitudes durante toda mi vida. Vicios, desórdenes, pecados, mentiras, engaños. Y al momento de darme cuenta que Dios los había perdonado, ese 7 de enero de 2001, recuerdo bien, recibir el perdón de Dios fue un regalo maravilloso porque ya no existía esa carga del pecado. Y eso me motiva y hasta la fecha me ha motivado siempre a perdonar de todo corazón, porque Dios de esa manera me perdonó. Y sabes, eso me ha dado descanso. Dice la palabra del Señor, mira este pasaje en Mateo capítulo 18, Mateo 18, 22. Entonces Pedro se le acercó y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Quiero imaginarme el carácter de Pedro, lo sabemos, explosivo. Y cuando hace esta pregunta dice muy bien, ¿sí? Mi hermano ha pecado contra mí ya 6 veces, así que nada más le queda una. ¿Qué tengo que hacer? ¿Sí? Y mira lo que dice. Entonces se le acercó Pedro y le dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Sabes? El perdón no tiene límite y da descanso a quien lo pone en práctica. Así que la exhortación siempre es perdonar y perdonar de todo corazón. El que perdona descansa. Lo digo siempre. Quien no ha perdonado y tiene resentimiento y amargura hacia una persona está atado con él. Y a donde él camine, él va. Qué maravilloso en su momento es que cuando viene el perdón se rompen las cadenas y podemos descansar y en su momento. Realmente, como dice la palabra acerca de los enemigos, orar por ellos, interceder por ellos, amarlos. Esto es maravilloso. Estamos hablando entonces de las características del cristiano definido. La siguiente es la conciencia. Y nos dice, es la capacidad de reconocer la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. Mira qué maravilloso es que como cristianos no nos convenimos con el pecado. Sabemos que el pecado es pecado y no lo queremos en nuestras vidas. Y sabemos que lo bueno lo anhelamos en el nombre del Señor. Y mira esto. La conciencia es la capacidad de reconocer la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. Y actuar de acuerdo a ese conocimiento. La Biblia nos enseña que nuestra conciencia es guiada por el Espíritu Santo y debemos escuchar su voz para tomar decisiones justas y honradas. Entonces, hablando de algunas de las características del cristiano definido, hablábamos de la honestidad, la fidelidad, la justicia, la compasión, la humildad, la autenticidad, la generosidad, el perdón y la conciencia. Ahora bien, si vamos a la palabra del Señor, y buscamos esos ejemplos de personas definidas en la Biblia. La primera, una joven, Esther capítulo 5, versículo 15 y 16. Y Esther dijo que respondieran a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunen por mí y no coman ni beban en 3 días y noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Mira esto. Recordemos que las doncellas no podían acercarse al rey al menos que él les llamara. Pero la consigna es que el pueblo está a punto de perecer por culpa de Mardoqueo. Perdón, por culpa de ese hombre que se opone. ¿Sí? Y Mardoqueo le manda a decir en su momento a Esther y le dice que no crea que se va a salvar porque es descendiente del pueblo judío cuando pase este conflicto. Y mira la actitud de esta mujer, de esta joven. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Otro de los ejemplos, José, Génesis capítulo 39, versículos 7 al 9. Y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene.
No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Y mira lo que dice: ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Un hijo de Dios definido. Lo dice: todo lo tengo, así me lo he encomendado. Sí, tu esposo me ha encomendado todo lo de la casa, yo estoy a cargo de todo. Pero mira lo que le dice: ninguna cosa me ha reservado sino a ti, porque eres su mujer. Y mira por qué mantiene la definición. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? ¿Sabes qué nos ayuda siempre también a ser definidos? Nuestro acercamiento hacia Dios. El escuchar, guardar y poner por obra su palabra, porque ya está establecido lo que podemos hacer, lo que no debemos de hacer. Nos ayuda en los momentos de dificultad. Otro de los ejemplos, unos jóvenes, por ejemplo, Daniel capítulo 1, versículo 8 en adelante. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que el rey bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se les obligara a contaminarse, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló su comida y su bebida, pues luego que él vea sus rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a ustedes, condenarán para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Y compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Mira, Daniel está dispuesto a no contaminarse con la comida del rey, y le hace la propuesta al que está a cargo de ellos: no vamos a comer la comida del rey, vamos a comer legumbres, verduras. Y haz la prueba, ¿sabes? El hombre le dice: no, cuando los vean que por comer verduras están mucho más débiles, yo voy a ser expuesto. Sin embargo, mira lo que les dice: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó, dice, con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Mira qué maravilloso. ¿Sabes? Quienes confiamos y realmente somos definidos con respecto a Dios, jamás vamos a ser avergonzados. Él nos respaldará porque, ¿sabes? Estamos buscando primeramente el reino de Dios y lo que es justo. Y las demás cosas, dice la palabra, nos vendrán por añadidura. Y mira qué maravilloso, versículo 16. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. Versículo 20, estamos hablando de Daniel 1:20. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Mira la definición. Tiene beneficios. Cuando buscamos siempre agradar a Dios antes que a los hombres. Mira en el caso de Josué. Josué capítulo 24, versículo 15. Recordemos que estamos hablando de los cristianos definidos. Josué 24:15. Y si mal les parece servir a Jehová, escojan hoy a quién van a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Mira, Josué ha definido, no solamente por su vida, qué maravilloso es encontrar padres cristianos definidos, porque son la cabeza de su hogar. Son los sacerdotes de su hogar, por supuesto, son quienes darán cuentas a Dios por su matrimonio y por su familia. Y mira lo que les dice: si ustedes no quieren servir a Jehová, escojan a quién van a servir, porque realmente sabes, esa es la realidad. O le servimos a Dios o le servimos al diablo. No hay un intermedio. En su momento le decía a alguien: yo ni a Dios ni al diablo, yo estoy conmigo. Y es la misma situación. No se le está sirviendo a Dios.
Si mal les parece servir a Jehová, escojan hoy a quién servir. Si a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río. A los dioses que les servían nuestros padres cuando no conocían a Dios. O a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Tantos dioses con minúsculas que todavía se adoran o se veneran, como se justifican, en nuestras sociedades, en nuestras ciudades. Pero mira lo que dice Josué: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuál es entonces nuestra decisión? Y mira, en el caso de Pablo, mira qué punto, Filipenses capítulo 3, versículo 8, mira lo que dice Pablo: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mira, el cristiano definido no pone a nada ni a nadie en el lugar de Dios. Y le honra realmente, mira, a tal punto, porque dice: lo he perdido todo y no tiene importancia. ¿Sí? Porque lo más importante, mira lo que dice Pablo: para mí es ganar a Cristo. Mira, otro personaje de la palabra del Señor que nos muestra la definición, estar definido por Dios. Job capítulo 13, versículo 15. Mira esta expresión, esta palabra es maravillosa. He aquí, aunque Él me mate, en Él esperaré. ¿Sabes? Es una total dependencia y convicción de estar bajo la autoridad de Dios. Y Job, ese hombre que pasó tantos procesos difíciles, mira a cuál punto, a qué punto llegaba en cuanto a estar definido por seguir a Dios y hacer su voluntad. Job capítulo 13, versículo 15. He aquí, aunque Él me mate, en Él esperaré. Ahora bien, un pasaje bien particular es cuando Pablo exhorta a Pedro porque no es definido. Cuando está de un lado actúa de cierta manera, cuando está fuera del otro lado actúa de otra manera. Mira esto, qué difícil es que se pueda pensar en tener una actitud de misticismo, religiosidad dentro de la iglesia, pero fuera a seguir con las mismas actitudes, las mismas acciones. Alguien decía, y lo recuerdo bien: mira, no confundas. Una cosa es la iglesia, otra cosa es el trabajo. ¿Sabes? El cristiano es cristiano donde esté. Y le da testimonio para comenzar a Dios de sus acciones donde esté. Entonces, hablando de la exhortación de Pablo a Pedro, Gálatas capítulo 2, versículo 11 en adelante. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, lo resistí cara a cara. Mira lo que dice Pablo. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, lo resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que vinieran algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Interesante. Sí. En su momento compartía, dice Pedro, con los gentiles. Estaba compartiendo con ellos, platicando y haciendo todo. Pero cuando llegaban, ¿sí?, los de la circuncisión, lo dice la palabra, se retraía. ¿Sí? ¿Cuál es la actitud? Versículo 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Mira qué interesante. Necesitamos entonces recordar que el cristiano, el Hijo de Dios, todo el tiempo es definido. Sabe quién es su Dios, sabe quién es su Padre, sabe que es la Biblia, la palabra de Dios, la guía máxima de su vida, y se comporta en todo lugar y actúa en todo lugar de acuerdo a la palabra de Dios, siguiendo el testimonio de Jesucristo. Recordemos, Él fue fiel, como dice la palabra, hasta la muerte y muerte de cruz. En ningún momento se avergonzó de su propósito. En ningún momento se avergonzó de la misión que Dios le había encomendado. Todo el tiempo estuvo firme. ¿Sí? Entonces, uno de los ejemplos mayores, si tenemos en cuanto a ser definido, es el mismo Jesús. Mira este pasaje maravilloso, Isaías 53, del versículo 7 en adelante. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto,
y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5, Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Mira, me he imaginado ese momento, cuando en el cielo el Padre dice: no puedo estar enojado con la humanidad todo el tiempo, no quiero estar peleado con él, pero necesito a alguien que vaya de acá para hacer el sacrificio, el pago por los pecados de la humanidad. Y Jesús levanta su mano y le dice: yo voy. El Padre le ha de haber dicho, lo pienso de esta manera, un pensamiento personal. El Padre le dice: ¿estás seguro? Allá te van a humillar, te van a azotar, te van a burlar, te van a crucificar. Que él dice: yo voy. Mira, él siempre estuvo definido. Sí pasó momentos difíciles, recordemos. Momentos antes del proceso que está orando en el monte. Le dice: Señor, si puedes hacer que no pase esta copa de mí, lo puedes hacer, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Señor, tú puedes evitar, Padre, que yo pase todo este proceso tan difícil, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Sabes? Un cristiano definido le da la honra y la gloria al Señor en todo momento, aun cuando pasa momentos difíciles, porque se reconoce que en cualquier momento Dios puede quitar ese proceso. Pero qué maravilloso es darle la confianza y darle a Él la seguridad que estamos confiando en Él. Y mira esto, hablando entonces de los cristianos definidos. Versículo 8, estamos en Isaías 53:8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Mira qué maravilloso. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Mira, nuevamente, estamos hablando el día de hoy de cristianos definidos, de aquellos que realmente hemos nacido de nuevo y sabemos que cada día es vital, porque somos luz y sal en todo lugar donde vayamos. Aquellos que estamos definidos por la palabra del Señor y no hacemos nada fuera de orden. Ahora bien, mira la exhortación de la palabra del Señor, Gálatas capítulo 1, versículo 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Mira lo que dice Pablo a los Gálatas. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Con quién realmente, por decirlo de esta manera, tratamos cada día de quedar bien con nuestras acciones? ¿Con Dios? Aun cuando en su momento suframos dificultades con los demás, porque mejor ser reconocido por Dios que aplaudido por los hombres, es mi pensamiento personal. Y mira lo que nos aconseja y pregunta Pablo a los Gálatas. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Con quién tratamos todo el tiempo de quedar bien? ¿Con Dios o con los hombres? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Versículo 23, Gálatas 1:23. Solamente oía decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Mira que es testimonio más maravilloso, el hecho de saber que aquellos que éramos, lo digo a nivel personal, de lo peor, la escoria, la basura, Dios levantó a un siervo, no para ser aplaudido ni reconocido,
sino para que su nombre sea glorificado. Y qué maravilloso es poder dar testimonio, porque en su momento no lo dicen todavía, es que sí, era tiempo pasado. Vea cómo vivo ahora. Y la honra y la gloria sea para Dios en todo momento. Mira esto. Ahora bien, Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 y 16. Yo conozco tus obras, mira esto, que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Sabes, cada día necesitamos ser definidos. O estamos con Dios, o estamos contra de Él. Realmente vivir de acuerdo a la voluntad del Señor en todo lugar. Yo lo digo y es maravilloso. No tengo una religión, tengo una relación con Dios. Todos los días. Escuchar, guardar y poner por obra su palabra, y sé cómo actuar en cualquier momento. No soy perfecto, aún Pablo lo decía. No es que ya lo haya alcanzado, pero prosigo en la meta, prosigo buscándolo cada día, ser perfeccionado. Y mira esto. Yo conozco tus obras, Apocalipsis 3, 15, 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Mateo 23, 27, mira este pasaje. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Recordemos que delante de Dios no hay apariencia, porque sobre todas las cosas Él conoce nuestro corazón. En su momento, ante las personas podemos aparentar, pero sabes, a la larga saldrá a relucir lo que realmente hay, porque sabes, de la abundancia del corazón habla la boca. Y no nos podemos esconder realmente de lo que hay dentro de nuestro corazón. En su momento saldrá, y lo peor de los casos, en el momento menos oportuno. Entonces, mira la exhortación. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Lucas 9:62. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Sabes, necesitamos realmente, para ser definidos, soltar el pasado. El pasado es pasado, no podemos resolver ya nada con eso, y sí puede afectarnos de tal manera que puede echarnos a perder el futuro, con el resentimiento, con la amargura, el odio y más, avaricia, codicia y todo lo demás. Mira, ¿cuál es la exhortación? Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Para poder entender los procesos y recibir las bendiciones y promesas de Dios, es necesario dejar el pasado, cancelar el pasado, perdonar, pedir perdón y estar a cuentas. Porque entonces realmente vamos a entender los propósitos de Dios y vamos a vivir en la plenitud que Él preparó para nosotros. Mateo 12:30. El que no es conmigo, mira lo que dice Jesús. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Mira qué interesante. Ahora bien, un texto bastante particular para los cristianos definidos. Mira esto, qué maravilloso. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Realmente reflejamos a Cristo en nuestras acciones, sobre todo fuera de la iglesia? En la calle, en el trabajo, en el negocio. ¿O tenemos ese pensamiento? Perdón, pero la iglesia es una cosa, la calle, el trabajo es otra. ¿Sabes? Lo diré siempre, el cristiano es cristiano donde quiera que vaya. Porque sabes, desde el momento que recibió a Jesús como Señor y Salvador, fue sellado con el Espíritu Santo, Dios dentro de él. Entonces, a donde vaya, dará testimonio. Y recordemos, los ojos de las multitudes están siempre sobre los que nos decimos cristianos. ¿Daremos entonces buen testimonio o mal testimonio en estos días? Los convenios con las tradiciones y las costumbres que han visto en ese lugar, compartiendo con lo dedicado a los ídolos, que es una ofensa grave a Dios. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, mira esto, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
y lo que ahora vivo en la carne, lo que vivo como humano, porque sigo siendo humano, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, sobre todo en la honra, en el respeto, en la fidelidad y la dedicación a Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Porque si vivo como cristiano, mira esto, como hijo de Dios, como un verdadero reflejo del amor de Dios, del perdón, de la misericordia, de la bondad, de la fidelidad a Dios, si soy realmente cristiano definido, si muero ahora en este momento, cuando sea, voy a salir ganando. Me espera la eternidad junto a mi Padre Celestial y a Jesucristo. Este mismo pasaje, Filipenses 1:21, en la Nueva Traducción Viviente nos dice, pues para mí, vivir significa vivir para Cristo, y morir es aún mejor. Mira qué maravilloso. Filipenses 1:21 en la Nueva Traducción Viviente, pues para mí, vivir significa vivir para Cristo, y morir es aún mejor. Entonces, vivo como un cristiano, definido por obedecer y poner por obra la palabra del Señor, no avergonzar como muchos lo hacen. Dice la palabra que por muchos que actúan de esa manera de tibieza, el nombre de Jehová ha sido blasfemado. Entonces necesitamos nuevamente ser cristianos definidos, recordando, recopilando las características de un cristiano definido. Es honesto, es fiel, es justo, compasivo, humilde, auténtico, generoso, perdonador. Y nuevamente el consejo de la palabra del Señor, 1 Timoteo 4:16, en la Nueva Traducción Viviente. Ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas, de lo que modelas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y de quienes te oyen. Recordemos una vez más que nuestra sociedad y la creación misma esperan la manifestación de los hijos de Dios para sacarlos de la libertad, dice, de la esclavitud, para sacarlos de la esclavitud del pecado a la verdadera libertad que gozamos. Entonces, hablamos hoy de cristiano definido y necesitamos en realidad la ayuda del Espíritu Santo todos los días para poder hacer la voluntad del Señor, para ser confrontados cuando fallamos o pecamos, para ser exhortados cuando estamos en tentación y por supuesto para que la palabra de Dios se haga viva y eficaz en nosotros. Oramos. Padre, te damos gracias por esta palabra. Te pedimos, Señor, y ayuda al Espíritu Santo para que cada día nos ayude a ser cristianos definidos, sabiendo que todo lo que hacemos está a la vista y a los oídos de nuestro Padre Celestial, y que en su momento daremos cuentas de todo lo que hayamos hecho. Hoy queremos, Señor bendito, tomar ese tiempo maravilloso para recibir ese regalo maravilloso del perdón que ha traído grandes conflictos y problemas a nuestras vidas y nos ha alejado de la definición. Hoy queremos, Padre, en el nombre de Jesús, perdonar todas las ofensas de donde hayan venido en todo momento y de quien haya sido, Señor. Si recordamos en su momento a alguien por nombre y el hecho de que nos afectó y nos hizo daño, hoy queremos decirte, Señor, los perdonamos en el nombre de Jesús. Los bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Y oramos siempre para que tú tengas misericordia de ellos. También, Señor, en humildad, que hoy podamos pedir perdón por todas las veces que dañamos y lastimamos a las personas. Pedirte, Señor, que nos perdonen en el nombre de Jesús y poder descansar. Y también, Señor, pedirte perdón a ti, porque sabiendo hacer lo bueno muchas veces no lo hacemos. Cuando tenemos la oportunidad de ayudar, de respaldar y ser de bendición, nos retraemos por muchas razones y excusas. Ayúdanos, Señor, realmente a ser definidos, para que cada día, al momento de abrir nuestros ojos, estemos definidos en ser de bendición, ser luz y sal donde quiera que estemos, un respaldo de bendición, un apoyo, Señor, para todos aquellos que nos necesitan y que te necesitan a ti, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes cada día a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia,
porque sabemos que todas las demás cosas nos vendrán por añadidura. Gracias una vez más por esta palabra maravillosa que nos has dado. Permítenos cada día, Señor, meditar por tu palabra, meditar en ella, recibirla, guardarla y ponerla por obra, porque sabemos que solamente así en todo lo que hagamos saldremos en victoria, Señor. Así que te damos gracias una vez más y te pedimos, Espíritu Santo, que cada día nos ayudes a ser cristianos definidos, a ser verdaderos hijos de Dios, porque entonces tendremos todas las bendiciones que el Padre ha preparado para nosotros y no nos perderemos nada, Señor, y viviremos de una manera auténtica, siendo de bendición y siendo bendecidos todo el tiempo. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el santo y bendito nombre de Jesús, para quien sea la honra y la gloria hoy y siempre. Amén, amén y amén. Nuevamente, que el Señor te bendiga. Gracias por recibir esta palabra. Compartámosla, sigamos edificando al cuerpo de Cristo y, por supuesto, oremos los unos por los otros y sigamos siendo de bendición para honrar y glorificar el santo nombre de Jehová nuestro Dios. Bendiciones.